Le envié una pizza sorpresa a su escritorio a las 9 de la noche. El repartidor llamó para decir que todo el edificio estaba a oscuras y cerrado. No le pregunté dónde estaba. Simplemente le envié una foto de la oficina vacía y saqué mis cosas antes de que ella terminara su turno. La llamada llegó a las 9:25 de un martes por la noche. No era de Tara. No de nadie que yo esperara. Era el repartidor de Domino's, un chico universitario llamado Devin que sonaba genuinamente confundido cuando contesté. Oiga, señor, estoy en la dirección que me dio. 840 Meridian Parkway, Suite 300, pero el edificio está completamente a oscuras. Como si no hubiera nadie aquí. Las luces del vestíbulo están apagadas. El estacionamiento está básicamente vacío. Hay un guardia de seguridad caminando por el perímetro y me dice que el complejo de oficinas cerró a las 6:30. Yo estaba de pie en mi cocina en Brentwood, Tennessee, sosteniendo un vaso de agua que había servido y olvidado beber, y le pedí a Devin que lo repitiera. El edificio está vacío, señor. Lo ha estado durante horas. ¿Debería cancelar el pedido o...? No, dije. Simplemente cancélalo. Siento las molestias. Colgué. Dejé el vaso sobre la encimera, con mucho cuidado, de la forma en que dejas algo cuando tus manos han comenzado a temblar y no quieres que nadie lo vea. Tara me había enviado un mensaje de texto a las 6:50 de esa tarde. Voy retrasada con la cuenta de Henderson. Probablemente estaré aquí hasta las 9 o 10. No me esperes despierto. Había enviado eso desde un edificio que había estado cerrado desde las 6:30. Mi nombre es Griffin Calewa. Tengo 37 años. Gestiono operaciones de logística para una empresa de envío regional con sede en las afueras de Nashville. Y hasta hace 9 meses, yo era el tipo de hombre que pensaba que el peor problema en su matrimonio era que trabajaba demasiadas horas extras. Entrenaba béisbol juvenil los sábados. Cortaba el césped los domingos. Era aburrido en todas las formas en que se supone que un matrimonio debe mantenerse estable. Lo que estoy a punto de contarles no es una historia dramática sobre un hombre que buscó problemas. Es una historia sobre lo que sucede cuando los problemas te encuentran a través de un pedido de pizza cancelado. Antes de seguir, si esta historia te resulta familiar, o si alguna vez has sentido que algo en tu vida no cuadraba, pero no podías identificar qué era, suscríbete a este canal. Dale al botón de me gusta. Deja un comentario abajo y dime, ¿cuál es la cosa más pequeña que te ha hecho darte cuenta de algo enorme? Porque estoy convencido de que nunca son las cosas grandes las que te rompen. Siempre son las pequeñas. La llamada de las 9:14. La pizza que nunca se entregó. Entremos en materia. Tara y yo nos conocimos en 2012 en la fiesta de inauguración de la casa de un amigo en común en East Nashville. Ella tenía 26 años. Yo tenía 28. Ella trabajaba como gerente de relaciones con clientes para una firma de marketing de tamaño mediano en el centro. El tipo de trabajo que requería que fuera encantadora a voluntad, lo cual era, excepcionalmente. Podía entrar en una habitación llena de extraños y en 20 minutos hacer que cada uno de ellos sintiera que era la persona más interesante que había conocido. Esa cualidad fue una de las primeras cosas que amé de ella. También fue, como finalmente entendería, una de las primeras señales que pasé por alto. Nos casamos en 2015 en un lugar en Franklin, Tennessee. Una boda pequeña, 70 personas. Sus padres vinieron desde Clarksville. Mi padre voló desde Phoenix. Mi hermano menor, Derek, fue mi padrino de boda y dio un brindis que hizo llorar a nuestra abuela. Pasamos la luna de miel en Asheville porque habíamos planeado ir a Portugal pero no logramos que el presupuesto alcanzara ese año. Nos dijimos que iríamos a Portugal para nuestro 5º aniversario. Nunca llegamos a Portugal. El matrimonio fue bueno durante mucho tiempo, genuinamente bueno. No del tipo de bueno donde la gente quiere decir que habían dejado de pelear porque habían dejado de preocuparse. Tuvimos desacuerdos, reales, sobre dinero, sobre a quién le tocaba llamar al fontanero, sobre si pasábamos suficiente tiempo juntos en comparación con el tiempo con nuestros círculos de amigos separados. Fricción normal. Lo que no noté, porque no estaba buscando, fue el momento en que la fricción se detuvo.
Aproximadamente 14 meses antes de esa noche de martes en mi cocina, Tara se volvió más fácil de convivir. Dejó de oponerse a cosas que antes le molestaban. Dejó de preguntarme por qué llegaba tarde o por qué había olvidado recoger la ropa de la tintorería. Se reía más. Parecía más ligera, de alguna manera, más relajada. Mirando hacia atrás, puedo rastrearlo ahora, la forma en que una persona que ha decidido irse deja de invertir en las discusiones que requerirían que se quedara. Si ya estás construyendo algo en otro lugar, no necesitas las mismas cosas de casa. No necesitas ser comprendido. No necesitas ser escuchado. Solo necesitas que las cosas se mantengan lo suficientemente tranquilas para poder seguir moviéndote sin ser notado. Tara se volvió muy buena en el silencio, y yo, porque no lo estaba buscando, lo tomé como paz. En ese momento, le dije a mi amigo Nate, a quien conozco desde que jugábamos béisbol universitario juntos en Murfreesboro, le dije que pensaba que Tara y yo finalmente habíamos encontrado el ritmo del matrimonio, que habíamos alcanzado una especie de equilibrio. Nate, que es ocasionalmente irritante por lo perceptivo que es, solo asintió y dijo, o uno de ustedes dejó de preocuparse por lo que hace el otro. Pensé que estaba siendo cínico. Nate se ha divorciado una vez y tiene opiniones sobre el matrimonio de la misma manera que algunas personas tienen opiniones sobre la regla del bateador designado, en voz alta y sin que se las pidan. Pero de pie en mi cocina a las 9:14 de un martes por la noche, sus palabras se sintieron como algo que se me había atorado en la garganta. El patrón de trabajar hasta tarde había comenzado unos 5 meses antes. No todas las semanas. Ni siquiera cada 2 semanas. Solo ocasionalmente. Un martes aquí, un jueves allá. Siempre la cuenta de Henderson o la campaña de Delacroix o alguna cena con un cliente que se alargaba. Siempre plausible. Siempre lo suficientemente específico como para sonar real. Nunca lo había cuestionado. Eso es lo que pasa con la confianza. No te pide que cuestiones las cosas. Simplemente asume. Pero había enviado esa pizza porque yo también había tenido un día largo. Porque recordé que Tara dijo una vez que no soportaba Domino's, pero yo sabía que bajo suficiente estrés, comería cualquier cosa. Y había querido hacer algo pequeño y amable. Algo que dijera, sé que estás cansada. Estoy pensando en ti. En cambio, había construido accidentalmente una trampa que no sabía que estaba poniendo. Saqué mi teléfono y volví a mirar su mensaje de texto de las 6:50. Luego abrí su página de contacto y me quedé mirándola un rato. Podría llamarla. Podría preguntarle dónde estaba. Podría hacer esto de la manera directa, de la manera honesta, la forma que le daría la oportunidad de explicar. Pero algo frío se había instalado en mi pecho. El tipo de frío que te dice que la explicación no va a arreglar nada. Que la explicación solo va a ser otra capa sobre lo que ya estás sintiendo. Así que, en lugar de llamar, hice algo que nunca había hecho en 9 años con Tara. Esperé. Llegó a casa a las 10:42. Oí sus llaves en la cerradura. El suave golpe de su bolso contra el banco de la entrada. El sonido de ella quitándose los zapatos. Yo estaba en la sala de estar con las luces bajas, viendo absolutamente nada en la televisión. Hola, dijo, apareciendo por la esquina. ¿Todavía estás despierto? No podía dormir, dije. Se veía relajada. El pelo ligeramente despeinado, pero de manera casual, no de manera apurada. Un poco sonrojada en las mejillas. Se había reaplicado el lápiz labial en algún momento de la noche porque el color era demasiado uniforme. Demasiado fresco para las 10:42 después de un día completo de trabajo. ¿Terminaste con la cuenta de Henderson?, pregunté. Finalmente, dijo, dirigiéndose a la cocina por agua. Ese hombre quiere revisiones sobre revisiones. Lo juro. No dije nada sobre la pizza. No dije nada sobre Devin el repartidor. No dije nada sobre el guardia de seguridad en 840 Meridian Parkway que había confirmado que el edificio había estado cerrado desde las 6:30. Solo dije, me alegro de que esté hecho. Ven a la cama cuando estés lista. Y subí y me quedé allí en la oscuridad con los ojos abiertos hasta que la oí seguirme 40 minutos después. Se durmió en minutos.
Ese sueño fácil e inmediato que pertenece a las personas que se han convencido de que no han hecho nada malo. O tal vez a las personas que simplemente se han vuelto muy expertas en la compartimentalización. En mantener dos versiones de una vida en cajas separadas y nunca dejar que se toquen. Me quedé allí y escuché su respiración y pensé en Devin el repartidor y su voz confundida en el teléfono. El edificio está completamente a oscuras, señor. Pensé en el guardia de seguridad caminando por su perímetro en 840 Meridian Parkway. Pensé en el hecho de que en este preciso momento, en algún lugar de Nashville, Caleb Whitmore también estaba durmiendo, también sin problemas, también completamente inconsciente de que un repartidor de Domino's acababa de destapar todo el asunto. Y pensé, vale, ahora sé algo. La pregunta es ¿qué hago con ello? A la mañana siguiente llamé a una mujer llamada Patricia Olsen, a quien me había recomendado uno de los abogados que usamos en el trabajo para disputas contractuales. Patricia no era ese tipo de abogada. Patricia se encargaba exactamente de este tipo de situaciones. Era tranquila, metódica y tenía una voz como si lo hubiera oído todo 2 veces. Le expliqué lo que sabía. Me hizo algunas preguntas. Luego, me remitió a un investigador llamado Ray, que trabajaba en una pequeña oficina cerca de 12 South, y que llevaba 19 años haciendo este trabajo. Quiero dejar algo claro. No hice estas llamadas porque quisiera venganza. No las hice porque estuviera enojado, aunque lo estaba. Las hice porque soy un gerente de logística. Rastreé envíos. Gestiono cadenas de suministro. He pasado toda mi vida profesional entendiendo que la brecha entre lo que te dicen y lo que realmente está sucediendo es donde todo se desmorona. Y que no puedes resolver un problema que no has mapeado por completo. Necesitaba saber la forma de lo que estaba enfrentando antes de hacer un solo movimiento. Ray fue eficiente. No editorializó. Me entregó un informe 2 semanas después con documentación que establecía que Tara se había estado reuniendo con un hombre llamado Caleb Whitmore de forma regular. Caleb tenía 41 años, recientemente separado, y trabajaba como promotor inmobiliario comercial con una oficina en el barrio de Gulch en Nashville. Se habían estado reuniendo en un restaurante llamado Edge en Union Street, en un hotel llamado The Thompson en Fourth Avenue, en un estacionamiento privado cerca de Vanderbilt, donde aparentemente se sentaban en su coche durante periodos de tiempo que sugerían que no estaban discutiendo sobre bienes raíces. La primera vez había sido hace 9 meses, 3 meses antes de que comenzara el patrón de trabajar hasta tarde. Lo que significaba que durante 6 meses ella había estado planeando la logística del engaño mientras yo entrenaba béisbol juvenil y cortaba el césped. Me senté en la oficina de Ray mirando la documentación, y quiero decirles que sentí una oleada dramática de emoción, rabia, desamor, que el suelo desapareciera bajo mis pies. Pero la respuesta honesta es que principalmente me sentí cansado. El tipo de cansancio que no tiene nada que ver con el sueño. El tipo que se instala en tus huesos y hace que todo se sienta ligeramente lejano. Pensé en Portugal. Pensé en nuestra boda de 70 personas en Franklin y en el brindis de mi hermano Derek que hizo llorar a nuestra abuela. Luego pensé en el hecho de que Tara me había mirado a la cara a las 10:42 de un martes por la noche y me había dicho que había estado en una reunión con un cliente llamado Henderson que, hasta donde Ray pudo determinar, en realidad no existía. Doblé el informe en mi maletín, le di las gracias a Ray y conduje de regreso a Brentwood. Esto es lo que no hice. Y creo que esta es la parte de la historia que más importa. No confronté a Tara esa noche ni la noche siguiente. No le envié un mensaje de texto dramático. No llamé a Caleb Whitmore. No publiqué nada en las redes sociales. No se lo dije a nadie excepto a Nate. Y solo porque Nate es la única persona en mi vida que sabía que mantendría la boca cerrada y me daría una perspectiva que no estuviera filtrada por lo que él pensaba que yo quería oír. Nate escuchó todo sin interrumpir, lo cual, si conoces a Nate, es algo cercano a un milagro. Y luego dijo, ¿qué quieres, Griff? No lo que es justo, no lo que ella se merece. ¿Qué es lo que realmente quieres? Y pensé en eso durante mucho tiempo. Lo que quería no era ser el hombre que explotaba. Había visto lo que hacían las explosiones. Mis padres tuvieron un divorcio que fue una detonación cuando yo tenía 11 años, del tipo con gritos y abogados y mi hermano y yo yendo y viniendo entre 2 casas con 2 conjuntos de reglas.
Y a nuestra familia le llevó años dejar de vibrar por el impacto. Había entrado en mi propio matrimonio decidido a ser diferente, a ser más estable. Pero tampoco me iba a quedar. Eso estaba completamente claro. No había ninguna versión de esto en la que yo mirara el Hotel Thompson en Cuarta Avenue y reconstruyera algo en lo que pudiera vivir. Algunas personas lo hacen. Lo entiendo. No juzgo a nadie que tome esa decisión. Pero me conocía lo suficiente como para saber que no podría. Y fingir lo contrario solo sería otra capa de engaño en una situación que ya había tenido demasiadas. Así que hice un plan. Metódico, paso a paso. Primero, llamé a nuestro abogado de familia, un hombre llamado Douglas Mars que había hecho nuestra planificación patrimonial cuando compramos la casa, y que era lo suficientemente profesional como para no hacer preguntas innecesarias. Le dije que necesitaba entender el panorama legal de un divorcio en Tennessee. Me explicó los conceptos básicos y me remitió a una especialista en derecho de familia llamada Sandra Vega, cuya oficina estaba en Cool Springs. Segundo, comencé a separar silenciosamente mi huella financiera. No de ninguna manera que fuera ilegal. Sandra fue muy específica sobre lo que podía y no podía hacer, pero de maneras que eran prudentes, moviendo mi cuenta de ahorros personal a un banco con el que Tara no tenía ninguna afiliación. Documentando activos compartidos, teniendo claro que era mío antes del matrimonio y que habíamos construido juntos. Tercero, comencé a hacer arreglos para un lugar donde quedarme. Mi amigo de la universidad Marcus, un Marcus diferente, no el que aparece en las historias de otras personas, tenía una habitación de invitados en su casa en Germantown que había estado ofreciendo a varios amigos durante años como una semi-broma. Lo llamé y le pregunté si la oferta seguía en pie. Dijo que sí sin hacer preguntas que no pudieran esperar. Cuarto, esperé un momento que se sintiera adecuado. Ese momento llegó un viernes por la noche 3 semanas después de mi conversación con Ray. Tara me había dicho que tenía una cena de trabajo con un nuevo cliente en Green Hills. Yo sabía, porque Ray me había enviado un breve seguimiento, que en realidad estaba en el Thompson de nuevo. Probablemente llegaría a casa alrededor de las 10:30. Pasé esa tarde de viernes mudando mis cosas. No todas. No las necesitaba todas. Tomé mi ropa, mis documentos personales, mi portátil, las herramientas de mi abuelo que estaban en el garaje, mi equipo de béisbol, la foto enmarcada de mis padres de antes de que todo se desmoronara, y la pequeña caja de madera donde guardaba el reloj de mi abuelo. Cargué todo en mi camioneta en 3 viajes y lo llevé a casa de Marcus en Germantown. 3 viajes, 9 años de matrimonio. Me quedé en la entrada después del último, mirando la casa, la que habíamos comprado juntos un sábado por la tarde en marzo porque a Tara le había encantado la forma en que la luz entraba por las ventanas de la cocina al final de la tarde. Habíamos negociado el precio juntos sentados en la oficina de la inmobiliaria en un bloc de notas compartido, pasándolo de un lado a otro. Habíamos pintado la sala de estar en un fin de semana largo con una lista de reproducción que ella había creado específicamente para pintar. Que es una de esas cosas extraordinariamente ordinarias de una vida compartida que no te das cuenta de que vas a extrañar hasta que estás de pie en una entrada a las 9 de un viernes por la noche despidiéndote de una casa. Me permití estar allí exactamente 1 minuto. Luego me subí a la camioneta y conduje a Germantown. Dejé la casa exactamente como estaba, limpia, organizada, nada fuera de lugar. Sobre la encimera de la cocina, donde Tara lo vería cuando llegara a casa, dejé 2 cosas. Una era la llave de mi casa. La otra era una fotografía impresa que había tomado con mi teléfono durante uno de mis viajes nocturnos más allá de 840 Meridian Parkway, el edificio en la oscuridad, el estacionamiento vacío, las luces del vestíbulo apagadas. Sin nota, sin explicación, nada escrito en absoluto. Solo la foto de un edificio vacío y una llave que decía, lo sé. Y he terminado. He pensado mucho sobre por qué lo hice de esa manera. La respuesta fácil es que quería que entendiera en una imagen limpia exactamente lo que lo había desentrañado todo. La pizza, el repartidor, la voz confundida de Devin a las 9:14 de un martes, el guardia de seguridad de 840 Meridian Parkway que le dijo que el edificio había estado a oscuras durante horas. Todo ello comprimido en una sola fotografía que no requería explicación porque la explicación era obvia. Pero la respuesta más profunda es que no quería una conversación. No entonces.
Cada conversación tiene una vía de escape. Cada confrontación le da a la otra persona la oportunidad de reformular, de minimizar, de mostrar suficiente remordimiento como para que empieces a preguntarte si tal vez estás siendo demasiado duro. Había visto a mi padre tener 6 meses de esas conversaciones con mi madre, lo había visto desgastarse y confundirse, y ocasionalmente convencerse de que las cosas estaban mejor de lo que estaban justo hasta que definitivamente no lo estaban. Yo no iba a hacer eso. La foto fue una puerta cerrándose silenciosamente con ambas manos hasta que el pestillo encajó. Tara me llamó 11 veces entre las 11:02 y las 11:47 de esa noche. Lo sé porque mi teléfono estaba boca arriba en la mesa de la cocina de Marcus mientras Marcus y yo veíamos momentos destacados de béisbol antiguo y no hablábamos mucho. Envió un mensaje de texto: Griffin, ¿qué es esto? Luego, ¿podemos hablar, por favor? Luego, esto no es lo que piensas. No respondí a ninguno de ellos. No porque estuviera tratando de castigarla, genuinamente no por esa razón, sino porque había dicho todo lo que necesitaba decir con una fotografía impresa en una encimera de la cocina, y cualquier otra cosa sería simplemente deshacerlo. Llamó a Nate a medianoche. Él me envió un mensaje de texto. Llamó. No contesté. ¿Estás bien? Le respondí, sí, gracias. A la mañana siguiente, Sandra Vega presentó la documentación inicial. Lo que siguió durante los siguientes 4 años o 12 meses fue la deconstrucción legal y práctica de un matrimonio de 9 años, y no voy a guiarlos a través de cada paso porque esta no es ese tipo de historia. La versión corta es que Tara no impugnó nada de manera que empeorara las cosas más de lo necesario. Creo que la fotografía había hecho algo al guión que ella había preparado. Parecía, por lo que describió Sandra, genuinamente sorprendida por el hecho de que yo no hubiera querido una conversación, que simplemente me hubiera ido. Su madre me llamó una vez, Lorraine, que siempre había sido decente conmigo. Dijo, Griffin, no llamo para tomar partido. Solo quiero entender qué pasó. Le dije que no creía que los partidos fueran la forma correcta de pensar en ello, que su hija había tomado decisiones y yo había tomado decisiones en respuesta, que no le deseaba nada malo a Tara, y lo decía en serio. Lorraine se quedó en silencio por un momento y luego me dijo que simplemente sucedió, que no lo planeó. Y yo dije, estuvo viéndose con él durante 9 meses, Lorraine. En algún momento, planear y suceder empiezan a parecer lo mismo. Lorraine no tuvo respuesta para eso. Caleb Whitmore, por si sirve de algo, volvió a las aplicaciones de citas a las 6 semanas de que todo saliera a la luz. Aparentemente, Tara se enteró de eso por sí misma, lo cual es un tipo particular de ajuste de cuentas con el que no tuve nada que ver y no sentí la necesidad de regodearme. Cosechas lo que siembras. Eso no es cinismo, es simplemente agricultura. La casa se vendió en febrero. Los bienes raíces en Tennessee se mueven rápido cuando el precio es correcto y ambas partes quieren que se haga. Dividimos el capital y seguimos nuestros caminos por separado. Encontré un apartamento en el barrio de Hillsborough Village en Nashville, la ciudad real, no los suburbios, lo que se sintió como una elección deliberada que no había hecho conscientemente. Una unidad en el último piso con grandes ventanas y vistas a la línea de árboles y suficiente espacio para el equipo de béisbol y las herramientas de mi abuelo y la vida que aparentemente iba a tener que reconstruir desde 0 a los 37. La primera noche que dormí allí solo con un colchón en el suelo y una lámpara que había cogido del garaje de Marcus, pensé que sentiría algo devastador, pérdida o duelo o la soledad específica de haber tenido una vida y ya no tenerla. Lo que realmente sentí fue tranquilidad, no felicidad. Quiero tener cuidado con cómo digo esto. No había superado nada. No estaba curado. Todavía tenía noches en ese apartamento en las que el peso de todo me golpeaba de lado, al pasar por un restaurante que nos había gustado, al encontrar una vieja foto de vacaciones en una carpeta de mi portátil. Ese tipo de cosas. La curación no es lineal. Cualquiera que te diga que lo es, o nunca ha pasado por ello o está tratando de venderte algo. Pero debajo de todo eso, había una tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. La tranquilidad de una vida que era realmente mía. Nate vino a cenar aproximadamente un mes después de que me mudara. Hice pasta porque es lo único que puedo cocinar sin consultar mi teléfono.
Nos sentamos en una mesa que había comprado de segunda mano a una pareja en Green Hills que se estaba cambiando a algo más elegante, y Nate dijo, vale, háblame. ¿Cómo estás realmente? Y le dije la verdad. Le dije, a veces estoy enojado. A veces estoy triste. También estoy, extrañamente, agradecido. No por lo que pasó. Quiero ser claro al respecto. No soy alguien que cree en el tipo de gratitud que requiere fingir que lo que te dolió fue secretamente un regalo. Lo que Tara hizo fue una elección que tomó sobre la vida de otra persona, mi vida, sin mi conocimiento ni consentimiento. No hay reformulación que haga que eso esté bien. Pero, si Devin el repartidor no me hubiera llamado esa noche, si simplemente hubiera asumido que Tara estaba bien y me hubiera ido a la cama a las 9:30, si el edificio en 840 Meridian Park Wa hubiera estado iluminado y concurrido cuando debería haber estado cerrado y a oscuras. Todavía estaría cortando el césped los domingos y entrenando béisbol juvenil los sábados, y pensando que había encontrado el ritmo de mi matrimonio. En cambio, sé quién soy. Sé lo que puedo sobrevivir. Sé que puedo tomar una decisión en una crisis y mantenerla, y que puedo cerrar una puerta cuando necesita ser cerrada, y que puedo construir algo desde cero si tengo que hacerlo. Sé que prefiero tener un apartamento tranquilo en Hillsborough Village que sea completamente honesto que una bonita casa en Brentwood que tenga una mentira viviendo en ella. Eso no es poca cosa. Quiero decirles una cosa más antes de irme. Unos 4 meses después de mudarme al apartamento, recibí un mensaje de texto de Tara. No una llamada. Un mensaje de texto, que creo que fue su forma de darme una salida. Decía, sé que no merezco una respuesta. Solo quiero que sepas que lo siento. No por haber sido descubierta, por lo que hice. Hay una diferencia, y entiendo si no me crees. Lo leí 2 veces. Luego escribí de vuelta, te creo. Cuídate, Tara. Y lo decía en serio. Todo. Tanto la creencia como el adiós incrustado en ella. Porque esto es lo que he llegado a entender sobre la traición. Y he tenido suficientes meses para pensar esto en lugar de simplemente reaccionar. Las personas que te hieren rara vez son monstruos. Eso sería casi más fácil, sinceramente. Tara no es un monstruo. Tomó una serie de decisiones que priorizaron lo que ella quería sobre la vida que habíamos construido, y tomó esas decisiones durante 9 meses de maneras que requerían un ocultamiento activo y deliberado. Eso es daño. Es un tipo de egoísmo que no sé cómo perdonar según un calendario. Pero también es alguien que me envió un mensaje de texto a medianoche desde una casa vacía y dijo, esto no es lo que piensas. Y creo que en su mente, en la historia que se estaba contando a sí misma, tal vez no lo era. Las personas son extraordinariamente talentosas para crear la historia que necesitan para seguir haciendo lo que están haciendo. No estoy interesado en estar enojado con ella para siempre. Eso no es gracia. Es solo algo que estaría cargando y que ella ni siquiera sentiría. Lo que me interesa es este apartamento, esta tranquilidad, esta vida que es realmente mía, y tal vez, eventualmente, el tipo de persona que me mirará a los ojos a las 10:42 de la noche y me dirá la verdad sobre dónde ha estado. Eso vale la pena esperar. Eso vale la pena construir desde cero. Mi nombre es Griffin Calewa. Soy un gerente de logística de Brentwood, Tennessee. Le envié a mi esposa una pizza sorpresa porque quería hacer algo amable, y un repartidor llamado Devin me llamó para decir que el edificio estaba completamente a oscuras. No le pregunté dónde estaba. Simplemente le envié una foto del edificio vacío y saqué mis cosas antes de que llegara a casa. Y resultó ser la conversación más honesta que tuve con ella. Esta historia es una clase magistral de lo que yo llamo la pequeña grieta. Griffin es un gerente de logística. Toda su vida se trata de rastrear cosas, de asegurarse de que estén donde se supone que deben estar. Entonces, cuando un pedido de pizza de $400 no coincide con la realidad de un edificio a oscuras, todo su mundo se desincroniza. Lo que encuentro más poderoso de Griffin es su contención. La mayoría de la gente habría llamado a Tara gritando a las 9:15 de la noche. Pero Griffin, él esperó. Recopiló hechos. Trató el colapso de su matrimonio como un error de envío que necesitaba ser mapeado antes de poder ser resuelto. Algunos podrían llamar a eso frialdad,
pero yo lo llamo supervivencia. Sabía que una vez que ves el edificio a oscuras, nunca puedes dejar de verlo. El final con la fotografía en la encimera es puro genio cinematográfico. No le dio la oportunidad de mentir, de reformular o de darle una disculpa falsa. Simplemente le dio la verdad en una impresión de 4x6. Entendió que algunas conversaciones se mantienen mejor en silencio. El viaje de Griffin nos dice que la paz no es la ausencia de conflicto, es la presencia de la honestidad. Cambió una mentira cómoda en una casa grande por una verdad tranquila en un apartamento pequeño. Y a los 37 años, eso requiere un nivel de coraje que la mayoría de la gente no tiene. No solo canceló un pedido de pizza esa noche. Canceló una vida que ya no era suya.